Hoy te quiero hablar de un tema que me preguntan muchísimo y es, ¿cómo se relacionan las constelaciones familiares con la vida profesional? ¿O con la creatividad? ¿O con los proyectos, el negocio, la comunicación? Y te lo voy a responder, por si también te lo preguntas, con 3 ejemplos muy concretos, para que también puedas explorarlos y ver cuáles resuenan contigo y con tu historia. Nunca para juzgar, sino para entender, poder poner luz a estas dudas y resolver. Te doy la bienvenida a Constelar la Comunicación. Soy Flor Calveiro, periodista, coach y consteladora familiar. Y en este podcast te invito a abrir la mirada sobre tu comunicación, a indagar en ti y en tu historia, para que puedas, si quieres, desarmar bloqueos y liberar tu comunicación genuina, con propósito y contundencia. Antes de empezar con los ejemplos, creo que hay algo importante y es explicarte cómo veo yo la comunicación. Como te he contado otras veces, llevo 20 años dedicándome a la comunicación desde diferentes escenarios, empresas, roles. Y para mí siempre la idea cuando hablamos de comunicación es desarrollar la habilidad innata que tenemos para expresar nuestra voz a través de mensajes auténticos, honestos y con la mayor claridad y contundencia posible. Hay algo muy potente en la comunicación cuando es honesta, cuando es auténtica, y es el potencial que tiene de generar cambios, de abrir posibilidades o también de cerrar puertas, de poner un límite. Y de esta manera acercarnos a nuestras metas, a nuestros objetivos, a lo que queremos conseguir. Y también cuando transformamos, eso también pasa y se refuerza mucho cuando transformamos la comunicación que tenemos hacia nosotros mismos, es decir, la forma en que nos hablamos. Y por su naturaleza transformadora, también es natural que cuando hablemos de comunicación se despierten algunas resistencias. Porque como la comunicación puede generar cambios, también puede haber como la fuerza contraria que quiere que nos quedemos como estamos, que estos cambios no se produzcan. Entonces, y ahora sí, ya me voy a los ejemplos. Algunas de estas resistencias pueden tener su origen en nuestra historia, ya sea en nuestra historia personal, como en lo que fuimos aprendiendo de nuestra historia familiar, de nuestro colegio al que fuimos, de nuestro entorno, incluso del país donde crecimos. Y estas son las que vamos a explorar ahora. Entonces, la primera tiene que ver con las lealtades inconscientes. ¿Qué es esto de las lealtades inconscientes? Es cuando queremos ser leales o ser fieles a un modelo que tenemos, a una idea, a cómo aprendimos que tienen que ser las cosas, y cuando sentimos que las queremos hacer diferentes, al mismo tiempo sentimos que le estamos fallando a alguien. Por supuesto que esto es algo súper inconsciente, ¿no? Y puede salir, ahora lo bajo ejemplos, que los ejemplos siempre aclaran. Entonces, cuando somos mujeres y quizás en nuestra familia, nuestra mamá, nuestras abuelas, tías, tenían aficiones, se dedicaban a algo, pero antes de ser madres. O si mantuvieron la profesión, bueno, era algo chiquito, ¿no? Era algo que no brillaba mucho. Hay veces que no, pero cuando sí, nos vamos al ejemplo de que sí, nos puede pasar que al querer exponernos y al hacer algo más grande que está rompiendo con esto, podemos sentir que de cierta forma lo estamos haciendo mal, como que hay una culpa atragantada, ¿no? Y entonces a veces pueden aparecer creencias como yo no sé hablar en público, o a mí me da vergüenza mostrarme, o quién soy yo
para querer salir y destacar profesionalmente, ya sea con mi negocio, ya sea con mi profesión en otra empresa o en otra organización. O prefiero mantenerme chiquita porque me da seguridad, porque lo chiquito es lo conocido. A veces lo chiquito es la opción. Yo prefiero, puedes decir, ¿no? Yo prefiero que mi parte profesional se mantenga chica, o tengo una afición artesanal, me lo invento, por dar un ejemplo, y para mí esto es algo chiquito. Perfecto. Me estoy refiriendo a cuando empezás a sentir las ganas de salir al mundo con eso, de hacerlo más grande, de hacerlo crecer. ¿Sí? Entonces, si esto es algo que te resuena, ¿no? De, ay, sí, es verdad, a mí me gustaría hablar mucho más en público, o que me llamen a mí para dar conferencias, o empezar a viajar más por mi trabajo, pero o me siento culpable, o me digo, no, es que esto no es seguro, o vos quién sos para querer. Si esto te resuena, es interesante poner conciencia en qué es lo que realmente te está frenando de alcanzar esto que quieres. Y explorar ahí si puede ser que haya una lealtad de fondo, si es que sentimos que quizás le estamos fallando a alguien, o que nos estamos como poniendo por encima suyo al alzar nuestra voz y salir de una forma así más grande, más visible, brillando más. ¿Y cómo se relaciona esto con las constelaciones, ¿no? Te estarás preguntando. Bueno, en la mirada de las constelaciones familiares, sistémicas, lo que vemos es que no solo no le estamos fallando a nadie por brillar y por destacar, sino que además estamos honrando todas las vidas de todas las personas que vinieron antes, de sus destinos, de sus decisiones y nuestro propio camino. Porque si estamos aquí planteándonos querer dar un paso más, un paso que nos desafía, un paso que significa un crecimiento, un movimiento hacia el lugar donde queremos llegar, es por toda la historia que tuvimos antes, que nos trajo hasta este lugar. Entonces, las lealtades siempre es un tema. Yo de aquí te doy ejemplos diversos. Siempre es algo que se mira de forma concreta, en cada caso, ya sea en una constelación grupal como en una constelación individual. Y bueno, y se puede llegar a ver, ¿no? Qué es lo que realmente sentimos, que es donde estamos ejerciendo esa lealtad, ese bloqueo, esa creencia, y cómo podemos transformarla, ¿vale? Y bueno, y este es un ejemplo de cómo al trabajar desde la mirada de las constelaciones, ya sea en un proceso de comunicación, cuando tienes un negocio, en la creación de tu identidad verbal, en tu mensaje, o si simplemente quieres liberar tus habilidades comunicativas para salir al mundo y contar un mensaje, pues estos son ejemplos de cómo abrir la mirada de las constelaciones puede ayudarte mucho en este camino. Otro tema que es muy potente de trabajar a través de las constelaciones también, como desde el coaching. A mí me gusta integrar, la verdad, diferentes herramientas. El tema es la creatividad. Y la creatividad desde la conexión con el niño o la niña interior. Cuando hablamos de creatividad, un reto inmenso es gestionar todo lo que hay en el medio. Es decir, en el medio entre mi yo presente, como sería yo Flor, que quiero hacer algo nuevo y creativo, y nuestra esencia creadora que ya existe y que está en nosotros, y qué es lo que hay en el medio. En el medio puede haber creencias, en el medio puede haber miedo, en el medio puede haber alguna limitación, algún pensamiento que nos hicimos propio, algo que escuchamos una vez y que nos lo hicimos propio y nos lo creímos. Hay un libro que me encanta, te lo voy a dejar en la descripción del episodio. Se llama Free Play, la improvisación en la vida y en el arte. Y en un momento, este libro dice que la mayor musa de todas es nuestro niño interior. ¿Sabes las musas? Cuando se habla en el arte de las musas de la inspiración. Bueno, nuestra inspiración está en nuestro niño o niña interior. Sin embargo, a veces, por alguna experiencia que vivimos y sobre todo por cómo la vivimos siendo niños o niñas,
podemos haber sentido que esa esencia creativa fue capada, cortada, bloqueada, limitada, o bien que para querer encajar en un grupo o por protegernos, la escondimos, ¿no? Bueno, en ese momento siendo niños, tuvimos esa vivencia, esa reacción. No vamos a juzgar lo que pasó cuando teníamos 5 años, sino que a través del trabajo en constelaciones podemos reconectar con esa esencia creativa que quedó en un cajón, que quedó abajo de un pupitre del cole, que quedó escondida en nuestra habitación, sacándola de ese lugar donde quedó escondida, tapada o bloqueada, para realmente reconectar con ella, reconectar con el juego a veces, ¿no? A veces es el aprendernos, animarnos a jugar y a equivocarnos y saber que si nos equivocamos, estamos aprendiendo. Y esta es una habilidad que los niños tienen por naturaleza y que como adultos reconectar con esto nos puede ayudar mucho, especialmente cuando queremos comunicar algo nuevo, crear algo nuevo, salir al mundo con un mensaje, ¿no? Dejar de tomárnoslo todo tan a pecho y tener esta libertad del niño de, ay, bueno, me equivoqué, sigo adelante. Es un ejemplo, llévatelo a tu caso y a tu situación, que te repito, cada vivencia es única, cada historia es única y yo aquí te doy ejemplos para mostrarte el cómo. Luego, si quieres abordar tu caso personal, siempre será personalizado. Bueno, claramente esto es un trabajo profundo, es individual y yo lo que quiero es compartirte la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Y mostrarte cómo una mirada, que es la mirada de las constelaciones, en este caso, te puede facilitar y también pues cómo se puede integrar con otras herramientas, como puede ser el coaching, la comunicación estratégica, para ampliar esta mirada y al ampliar la mirada, ampliar las posibilidades. Voy con el tercer tema, que te he dicho que hoy te daría 3 ejemplos. Y este tema a mí me encanta y tiene que ver con el rol que ocupas cuando comunicas. Esta es una pregunta que muy pocas veces nos hacemos. Yo, ¿dónde me estoy parando cuando comunico? Y hacernos esta pregunta puede dar muchísima claridad a la forma en que definimos, por ejemplo, nuestra estrategia de comunicación, o una charla, un taller o una conferencia, o simplemente cómo nos sentimos cuando nos exponemos y también cuáles son esos espacios, lugares, contextos donde nos sentimos que vamos a poder asumir mejor ese rol. Y es una pregunta que nos la podemos hacer en diferentes escenarios. Yo te voy lanzando preguntas. Quédate con las que más te resuenen y veas que tengan más capacidad de abrirte a nuevas posibilidades. Por ejemplo, tanto si tienes un negocio como si eres profesional. Y en el caso de que seas profesional, profesional me refiero trabajando para otros, es súper importante tu marca personal. O sea, esto es indiscutible, que tanto si trabajas para otros, tú tienes una marca personal a nivel profesional y es importante tenerla en cuenta. ¿Sí? Yo cuando hablo de marca, puede ser marca de tu negocio o marca personal. Entonces, si tú visualizas tu sector, ¿en qué lugar te ubicarías? ¿Junto a quién estarías? ¿No? ¿Junto a qué grupo de personas estarías? ¿O junto a qué otras marcas estarías? ¿A qué referentes estarías mirando? Y si observas todo esto desde fuera, ¿te gustaría ordenarlo, cambiarlo? ¿Qué rol quieres tener? De la misma manera, cuando hablas con clientes, con tu equipo, si tienes, con colaboradores, si trabajas en una empresa y cuando hablas con tu jefe o con tu superior, ¿qué rol estás asumiendo? ¿Desde dónde te estás parando? Y al observar este rol, puedes observar si quieres ponerte por encima de la otra persona o si te haces más chiquito o si realmente estás mirando para otro lado y quieres estar en otro lado y no en la conversación. Son preguntas que te pueden ayudar a identificar bloqueos. Sí, hay veces que los bloqueos de comunicación vienen por estar comunicando desde un lugar que no es el nuestro y al estar en un lugar que no es el nuestro, es muy difícil ser natural. Es muy difícil
ser totalmente honesto. Es muy difícil ser auténtico, porque no estamos donde estamos. Y entonces, naturalmente, es un rol donde es difícil brillar. Entonces, cuando constelamos nuestra comunicación, cuando abrimos la mirada de las constelaciones hacia nuestra comunicación, podemos ver todo esto y si queremos, también podemos ampliar la mirada hacia nuestra historia. Por ejemplo, no estamos asumiendo nuestro rol adulto, haciéndonos cargo para comunicar desde un lugar auténtico, porque, por ejemplo, seguimos en un lugar de esperar a que el otro se haga cargo, como cuando éramos chicos, ¿no? O seguimos echando la culpa hacia lo que pasa afuera. Cuando somos chicos es natural, ¿no? A veces decir, es que fue la culpa de mi hermano, es que fue la culpa de mi amigo, es que fue la culpa señalar al otro. Y cuando somos adultos, seguimos haciendo esto. Por ejemplo, es que ahora la situación económica está muy difícil, entonces... O es que no, es que el equipo de personas con el que trabajo es muy complicado, entonces... O no, es que la tecnología para mí es muy difícil y como ahora está esta tecnología, pues yo no puedo, ¿no? Ponle el nombre que quieras. Contexto, económico, personas, tecnología. A veces lo que pasa es que esperamos que la situación sea perfecta, que el otro sea como queremos. Sin embargo, lo que nos va a abrir hacia una comunicación más humana, más cercana, más efectiva, es una mirada hacia la humanidad de los demás, incluyendo su imperfección. ¿Qué quiere decir esto? Que dejar de exigir la perfección en el otro me abre a ver mi propia imperfección y aceptarla y conectar con mi propia autenticidad y comunicar desde ahí. Son temas profundos. Yo aquí lo que te doy es ejemplos y te abro preguntas. Pero justamente porque son profundos y porque son internos, cuando los abordamos podemos lograr cambios tan profundos también. Yo en mis acompañamientos lo trabajo, tanto en mi programa Despierta tu Comunicación, que está enfocado en negocios que quieren comunicarse, como en mi programa de coaching con constelaciones, Inicia y Sostiene. Y entonces lo que pasa luego finalmente solemos acabar trabajando en el mensaje, en la comunicación, en lo que contamos, pero es que hay un fondo tan profundo y un cambio y unos movimientos tan potentes que finalmente el mensaje sale de una forma natural. Así que si quieres saber más, solo me tienes que preguntar, me escribes y estaré encantada de contarte cómo podemos trabajar de forma individual. Espero que este episodio te haya resultado interesante y ojalá también revelador.